Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. Una alegría poder encontrarnos una vez más en nuestras charlas de formación, con las cuales poco a poco vamos creciendo juntos en la fe, vamos conociendo más de los tesoros de la iglesia y vamos aprendiendo para amar más, para así estar más cerca de Dios. Y hoy tenemos una charla que varios habían pedido que por favor quedara grabada, algunos que pudieron venir presencialmente, otros que no pudieron, y por eso hemos querido poder compartir con ustedes este tema tan importante de los efectos del pecado en nuestra alma. Por eso solo preguntar si se escucha bien, si podemos empezar a rezar, si está el sonido y todo eso en orden, y así podemos dar inicio a nuestra charla, también ver de qué países nos están asistiendo, si colocan aquí en los comentarios, y mientras tanto vamos a ir rezando, pidiendo gracias especiales a Dios por intermedio de la Virgen, para que nos ayude a comprender este tema, nos ayude también a escuchar su voz y poder sacar conclusiones que nos ayuden a dar pasos serios en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Vamos a decir juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, una alegría poder volver a encontrarnos. Va a ser muy interesante si agarran papel y lápiz para anotar, porque el tema es muy interesante, hace mucho bien al alma y nos ayuda a conocernos a nosotros mismos para así poder pedirle el auxilio a Dios y con su gracia ir venciendo nuestros defectos y poder ir avanzando en el camino a la santidad, que es lo que todos deseamos. Y como primera parte de nuestra charla, primero comprender un poco en qué estado Dios creó al hombre y cuál era el plan inicial de Dios con respecto a la creación. Nosotros vamos a ver que Dios en su infinita bondad colocó al hombre como rey de toda la creación para que lo gobernara. Le dio dones especiales y tenía todo un plan para que el hombre fuese creciendo dentro del paraíso terrestre en conocimiento, en amor, y fuese un cooperador de Dios en el embellecimiento de su creación, y también fuese aquel que como que uniese lo material con lo espiritual. Vamos a ir nosotros viendo esto que es muy interesante. Para eso vamos nosotros a la Sagrada Escritura, en los primeros capítulos del Génesis. Nosotros vamos a ver muy bonito que la Sagrada Escritura nos dice a nosotros, in principio creavit Deus caelum et terra, ¿no? Y en el principio Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y apartó la luz de las tinieblas. Llamó Dios luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Atardeció y amaneció día primero. Impresionante, ¿no? Aquí los exegetas nos van a decir que fue cuando Dios creó los ángeles, ¿no? Y por eso dice, Dios creó la luz y la separó de las tinieblas, no creó las tinieblas, ¿no? Y todo lo que nosotros conocemos de los ángeles. Y así va la creación de Dios, ¿no? Vio Dios que era bueno, primer día, segundo día, tercer día. Y aquí viene a la parte que nos interesa a nosotros. Cuando Dios va a crear al hombre. Nosotros vemos en el libro del Génesis que nos va a decir, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todos los animales terrestres, y en todas las serpientes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, hombre y mujer los creó. Y aquí ya tenemos nosotros
Un detalle interesante, ¿no? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? ¿Qué quiere decir? Que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es importante. Vamos anotando, ¿sí? Vamos a ir colocando presupuestos para después las siguientes partes de nuestra charla. ¿Qué quiere decir que fue creado a imagen y semejanza? Se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un alma que es espiritual y racional, ¿no? Nosotros fuimos dotados, tenemos alma racional, espiritual, que es libre en su obrar, capaz de conocer y amar a Dios y gozarlo eternamente. Estas perfecciones son un reflejo de la infinita grandeza del Señor, ¿no? Entonces, nosotros fuimos creados con alma racional, inmortal. Nosotros tenemos la capacidad de pensar, nosotros tenemos la capacidad de elegir entre bien y mal y elegir el bien, y a eso nosotros le llamamos libertad. Y nosotros tenemos la capacidad de conocer y amar a Dios, cosa que en las partes anteriores del Génesis, cuando nos va describiendo las distintas etapas de la creación, el reino mineral, el reino animal, ellos no son capaces de conocer a Dios como nosotros lo conocemos. Ellos se mueven por instintos, no por libre albedrío como nosotros lo hacemos, ¿no? Dios dotó al ser humano de inteligencia, voluntad y sensibilidad. Dios le dio al hombre la capacidad de poder diferenciar entre bien y mal, entre feo y bonito, ¿no? Entre bueno y malo. Entonces, por eso es que nosotros decimos que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Sabemos diferenciar también entre verdad y error, ¿no? Que son los trascendentales del hombre, ¿no? Entonces, es importante este detalle, porque después nosotros vamos a ver qué más. Porque no fue solo eso. Dios creó al hombre con unos dones especiales, ¿no? Dios creó al hombre en estado de inocencia y de gracia. Pero también, aparte de eso, le dio lo que se llama los dones preternaturales, que quiere decir que están por encima de nuestra naturaleza. ¿Y qué dones eran estos? Ellos tenían el don de integridad, que este nos va a importar mucho a nosotros para nuestra charla, por la cual todas las pasiones estaban sujetas a la razón, ¿no? Cuando nosotros ya hablamos de las pasiones, ¿no? Nuestra tendencia a la ira, nuestra tendencia a la gula, nuestra tendencia a la lujuria, ¿sí? Todas aquellas tendencias que nosotros tenemos estaban sujetadas por la razón, ¿sí? Yo sé que esto no se debe hacer, no lo hago. También, entonces, el don de integridad. También el hombre tenía el don de inmortalidad. En el plan inicial de Dios no estaba la muerte. La muerte vino fruto del pecado. ¿Y qué pasaba en el paraíso terrestre? Nosotros, en lugar de que nos den la mala noticia de la muerte de un familiar o de un ser querido, a nosotros, quién sabe, imagina, nos llegaría la invitación para ver la asunción de este familiar en alguna montaña. Ese sería el destino del hombre. Una vez cumplida su misión en la tierra, una vez llegado a un estado de perfección que Dios quería para la persona, subiría a los cielos para ahí sí gozar de la felicidad eterna. La muerte no estaba en el plan inicial de Dios. Entonces, el hombre ya fue creado con el don de integridad, fue creado con el don de inmortalidad, fue creado con el don de inmunidad, es decir, inmunidad de todo dolor y miseria. No se enfermaba, no envejecía. Y por último también con el don de la ciencia, proporcionada a su estado, la ciencia infusa, por la cual Adán y Eva conocían lo más profundo de los seres, la esencia de los seres que Dios había creado. Entonces ustedes ven que en el plan de Dios, el hombre era un verdadero rey de toda la creación. Toda la creación estaba a sus pies, porque fueron ellos, el hombre es aquel que une lo
vegetal, lo animal, lo material, con lo espiritual. Nosotros, como dice la filosofía, ¿no?, la escolástica, somos un microcosmos. En nosotros existe una parte mineral, existe una parte vegetal, existe una parte animal, existe una parte espiritual y también tenemos la gracia de Dios. ¿Sí? Todos los reinos están resumidos en nosotros. Y uno ve ahí la grandeza de la creación, la grandeza del amor con el cual Dios pensó y creó al hombre en el estado de inocencia, en el estado de la gracia, con el don de integridad, con el don de inmunidad, con el don de inmortalidad, con el don de ciencia infusa, ¿no? Y creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, con un alma racional, espiritual, libre en su obrar. Somos libres, Dios no nos hizo robots, pero capaz también de conocer y amar a Dios y así gozarlo eternamente. Por eso hay un autor muy bonito que dice que la creación era muda porque no podía hablar, emitía sonidos. Pero Dios colocó al hombre y como que el hombre fue constituido en aquel representante que habla a Dios, todas las alabanzas que la creación material que no puede hablar le dan. Y así el hombre creado a imagen y semejanza de Dios con una finalidad para ir creciendo. Y volvamos al relato del Génesis, ¿sí? Vamos bien hasta ahí. Cualquier pregunta me van colocando, por favor. Y vean ustedes, dice la Sagrada Escritura, y Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios, ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre y a toda ave del cielo y a toda serpiente sobre la tierra animada de vida, toda la hierba verde os doy en alimento. Y así fue. Y ahí una vez que Dios dice estas palabras al hombre, vean qué bonito porque dice, vio Dios cuanto había hecho y vio que era óptimo. Los días anteriores, dice, Dios vio que era bueno. Ahora Dios veía que era óptimo. La teología enseña a nosotros que a partir de este punto nos dice que en su individualidad todas las criaturas son pasibles de mejora, menos tres: la Santísima Humanidad de nuestro Señor, Nuestra Señora y la gracia. El resto, individualmente hablando, son pasibles de mejora, pero en su conjunto es lo más perfecto. ¿Por qué? Porque Dios también quería la participación del hombre en su creación. Dios hacía copartícipe al hombre en su creación, sometiéndola, y para eso le dio todos los dones que le dio para poder someter a la creación. Por eso fue haciendo antes toda la creación, para que en el momento que ya estaba todo creado, el hombre fuese creado imagen y semejanza de Dios, en el estado de inocencia y de gracia, con el don de inmortalidad, de inmunidad, de integridad y de ciencia infusa, para así poder someterla y ser un colaborador de Dios para el embellecimiento de su creación, y así toda la creación con el auxilio del hombre dar esta gloria a Dios. Ustedes ven que el plan inicial de Dios era inmenso, era extremadamente grandioso y de una bondad muy, pero muy grande para cada uno de nosotros. Más, continuamos. Vamos bien hasta ahí. Son presupuestos que nosotros necesitamos colocar para después entender los siguientes pasos. Entonces, no es que nos estamos desviando del tema, sino que son puntos importantes que debemos de tener en cuenta. ¿Estamos? Entonces, solo para resumir este pedazo de nuestra charla, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que tenemos un alma espiritual y racional, libre en su actuar y con la capacidad de conocer y amar a Dios para así también glorificarlo. Aparte, Dios dio al hombre en su estado inicial, creado en el estado de inocencia y de gracia, con el don de inmortalidad, de inmunidad, de integridad y de ciencia infusa. ¿Estamos? Y eso porque Dios lo dejó como rey de la creación, para someterla, para gobernarla
y ser un colaborador de Él. ¿Comprendido? Bien, todo esto sacado de la Sagrada Escritura. Pero vamos a continuar. Dios creó al hombre primero. Pero, ¿y qué pasó ahí? Vean ustedes qué nos dice la Sagrada Escritura. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Dios formó, me salté una parte que es importante, y es la siguiente. Dios va a hacer que todos los animales pasen delante de Él para colocarles el nombre. Entonces, ¿por qué? Porque Adán podía ver la esencia de ese ser, ver qué representaba en Dios y a partir de ahí colocarle el nombre, ¿no? Entonces un león, ¿no? Fuerza de Dios. Entonces veía la esencia del león, qué representaba y a partir de ahí le colocaba el nombre. Y todos los animales pasaron delante de Adán y Adán les fue colocando nombre. Y ahí Dios lo hacía partícipe de su creación. Pero después de que todos los animales pasan delante de Adán, Adán se siente solo. ¿Por qué? Porque los animales no hablaban. Los animales no pensaban. Y había una parte espiritual de él que se sentía incompleta. No se sentía completado. Él sí tenía una comunicación con ellos. Los animales se movían por instinto. Pero no tenían esa alma racional, con libertad, capaz de conocer y amar a Dios. Y por eso Dios va a decir, no es bueno que el hombre esté solo, voy a darle una ayuda adecuada. Vean qué interesante, voy a darle una ayuda adecuada. Y Dios formó del suelo todos los animales del campo. Entonces Dios hizo caer en un profundo sueño al hombre, el cual se durmió, y le quitó una costilla, rellenándola con carne, este vacío con carne. De la costilla Dios formó a la mujer y se la llevó delante del hombre. Entonces éste exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del varón fue tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se unen en una sola carne. Y ahí nosotros vemos, van a decir varios comentaristas, que la mujer fue creada sobre todo para completar al hombre en su parte espiritual y no solo en su parte animal. Porque Adán lo que sentía era falta en su parte espiritual. Alguien con quien hablar, alguien con quien admirar y comentar las cosas de la creación. Y ese instinto de sociabilidad se veía afectado en Adán, que no encontraba en los animales la respuesta espiritual también a su alma que estaba buscando. Y ahí Dios crea a la mujer, sobre todo para completar en su lado espiritual a Adán. Y esto va a tener mucha importancia para la siguiente parte. ¿Estamos? Así, nosotros y algunos espiritualistas dicen que fue creada de la costilla más cercana al corazón, para simbolizar, ¿no?, que como que brotaba del corazón de Adán. Y que de ahí viene una tendencia natural, ¿sí?, del hombre unirse a la mujer y ser formado y formar un matrimonio, como está puesto aquí en la Sagrada Escritura. Cuando la Sagrada Escritura nos dice que será una sola carne, es que van a ser uno solo en conocerse, en amarse y en ese convivio mutuo. Así fue creada la mujer, sobre todo para ayudar al hombre en su parte trascendental. ¿Vale? Ahora, ese plan inicial de Dios se vio manchado. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre con todos estos dones
Dios creó a la mujer para complementar al hombre, para acompañarlo y complementarlo. Les dio todo el paraíso, los hizo dominadores de todo, pero les puso solo una condición: que no comiesen del árbol del bien y del mal. Los puso con una prueba, les puso una prueba, donde Dios quería probar la obediencia de ellos. Y ahí el doctor Plinio decía una cosa bien interesante. Decía que en el paraíso terrestre había de todo, había todo. Hacía falta una cosa, y eran los héroes. Y Dios colocaba esta prueba al hombre y a la mujer para que pasándola ellos recibiesen más y fuesen héroes. Pero ¿qué va a pasar? Son tentados, caen y ahí se comete el primer pecado, que nosotros conocemos como el pecado original. Y ese plan inicial de Dios se ve quebrado. Es bonito, la Sagrada Escritura dice, ¿no?, que Dios, ¿no?, va a buscar al hombre y le dice: Adán, ¿dónde estás? Y son varios comentaristas los que dicen, ¿no?, que Dios sabía dónde estaba Adán, Dios sabe todo, pero que era una forma de darle una oportunidad a Adán de pedir perdón, de reconocer su falta, al escuchar a Dios. ¿Cómo sería esa voz? Adán, ¿dónde estás? Y Adán, en lugar de reconocer su falta y pedir perdón a Dios, dice: me escondí porque estaba desnudo. Y dice: ¿quién te lo ha dicho? Y ahí cuentan el pecado, cómo han desobedecido. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? El hombre pierde los dones preternaturales. Entra la muerte, la enfermedad, el envejecimiento. Se pierde la ciencia infusa, ¿no? Y ese don de integridad, es decir, que nuestras pasiones, nuestras malas tendencias estuviesen dominadas por la razón y por la voluntad, quedan desordenadas. Y ya no tenemos esa capacidad de dominarlas totalmente, sino que va a ser una lucha continua poder dominarlas. Adán y Eva son expulsados del paraíso terrestre. Y allí el hombre pierde todo eso. Monseñor Juan Clá nos decía: imaginemos nosotros la primera vez que Adán y Eva se enfermaron, o la primera vez que Eva tuvo a su hijo Abel en sus brazos muerto, y saber que era culpa de ella, que en el paraíso no pasaría eso. Oh desastre, oh desastre, oh desastre. Mas Dios, que no es que tuviese un plan B, sino que tenía un plan A más A, y ahí va a ser el anuncio de la venida del Mesías, y sobre todo de Nuestra Señora también. Ella te aplastará la cabeza, ¿no? Y ahí es que Dios, en su infinita misericordia, va a mandar a nuestro Señor Jesucristo para la redención, porque las puertas del cielo habían quedado cerradas. La Iglesia se pregunta si nuestro Señor Jesucristo hubiese venido al mundo si no hubiese pecado original. Hay una rama de los teólogos, que dice que no vendría porque no era necesario. Y hay otra que sí, que dice que sí, porque el eje de la creación, el centro de la creación era nuestro Señor, y que en un momento la humanidad estaría preparada para su venida. Pero aquí cambian los planes, y Dios en su infinita misericordia va a mandar a nuestro Señor Jesucristo
para demostrarnos cuánto nos ama, para Él padecer por nosotros. Pero nosotros vemos cuánto perdió el hombre, culpa de la desobediencia a Dios. Ese pecado original nos es perdonado en el bautismo. Y el pecado es perdonado, pero las consecuencias continúan. Pero no va a pasar solo eso. El pecado también, el pecado es un horror. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando nosotros tenemos la desgracia de cometer un pecado, nosotros tenemos consecuencias en nuestra alma. Primero es una ingratitud tremenda, ofender a Dios después de tanto amor. Pero esto trae unas consecuencias en nuestra alma. Nuestra mente, nuestra razón, se ve obnubilada. Nuestra voluntad se ve debilitada. Y nuestra sensibilidad se ve exacerbada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a veces las personas no colocan atención en los pecados veniales. Y los pecados veniales van debilitando el alma para el pecado mortal. Y cuando yo cometo un pecado, mi alma queda más débil. Después, si yo pido perdón y voy al sacramento de la reconciliación, va a volver a ser fortalecida. Pero antes de eso está más débil. Y la persona queda más débil. Y entonces, ya culpa del pecado original, nosotros perdimos la inmortalidad, la inmunidad y la ciencia infusa. Más también con la falta del don de integridad, nuestras pasiones, nuestras malas tendencias, ¿no? A la pereza, a la gula, a la ira, a la lujuria, a la avaricia, etc., nos tiran para abajo. Y nosotros tenemos que están desordenadas, son como que un huracán allá adentro que nosotros tenemos que ir ordenando. Pero muchas veces, por más que yo digo, no quiero comer más, caigo y como más. A veces digo, no voy a mentir más y vuelvo a mentir. ¿Por qué? Porque me hace falta el don de integridad. Y cada vez que yo miento, cada vez que yo cometo un pecado, voy quedando más débil. Y ahí nosotros vemos el mal del pecado, incluso no solo espiritualmente hablando, sino hasta psíquicamente hablando. Y es por eso que debemos de evitarlo a toda costa. El pecado es lo peor que nos puede pasar. Y debe de ser evitado por nosotros a toda costa. ¿Estamos? Entonces, culpa del pecado original, fuimos expulsados del paraíso, entró la muerte dentro de la vida nuestra, perdimos los dones preternaturales, nuestras pasiones quedaron desordenadas y nuestra capacidad de dominarlas desapareció. O sea, no en su totalidad, pero no con el mismo dominio que antes. Y aparte de eso, los pecados que nosotros cometemos obnubilan nuestra mente, debilitan nuestra voluntad y exacerban la sensibilidad, ¿no? Y es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, ¿no? Nosotros fuimos creados imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a asemejarnos a Él, a ser santos, pero está el pecado en nosotros, las consecuencias. Entonces, el pecado original nos es perdonado, pero sus consecuencias siguen. Y por eso también debemos de evitar los pecados actuales, ¿no? Porque esos también traen consecuencias en nuestra alma. ¿Estamos? Bien, espero que vayamos bien hasta ahí, porque ahora viene una parte donde se va a aplicar más esta teoría en el concreto. Y puede ser que sea un poco dolorosa, pero que nos va a ayudar mucho a comprenderla. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos? Yo creo que hacemos ese resumen, ¿no? El hombre fue creado por Dios como rey de toda la creación, ¿no? Para gobernarla, para someterla. Fue creada como a imagen y semejanza de Dios. Que eso quiere decir que con un alma espiritual y racional, libre, capaz de amarle y conocerle para glorificarle, ¿sí? Después, Dios quiso que todos los animales pesasen frente a Adán para que colocase el nombre, y él se sintió solo. Y allí es que Dios hace dormir al hombre para de una costilla formar a la mujer. Y ahí la mujer es creada sobre todo para completar la parte trascendental, la parte espiritual del hombre. ¿Sí? Y así
El hombre se unirá a su mujer y será una sola carne para complementarse. No existe esa pelea tonta de quién es más o quién es menos. Son complementarios. Uno se necesita al otro. ¿Estamos? El hombre fue creado con los dones preternaturales de inmunidad, integridad, ciencia infusa, inmortalidad. Mas cometió el pecado, el primer pecado, el pecado original. Con eso fue expulsado del paraíso terrestre, perdió estos dones y, sobre todo en lo que se refiere al don de integridad, perdió la capacidad de dominar a la primera todas estas pasiones y tiene que hacer una lucha muy grande para eso. ¿Estamos? Sería un resumen un poco de esta primera parte. Bien, entonces ahora yo quería compartir con ustedes en esta parte, aplicarlo un poquito a la vida de todos los días, que es bien interesante. Y para eso, compartir con ustedes un pequeño trecho de un libro que se llama La casa sobre la roca, del padre Horacio Bojorge, un sacerdote jesuita uruguayo, que es muy interesante este libro. Recomiendo leerlo para aquellos que están casados o que están de novios, pero también para personas que se dediquen a preparar a los matrimonios, que hagan cursos prematrimoniales. Está muy bueno, porque él divide su libro en 3 partes: consejos para el noviazgo, para el matrimonio y por último para la educación de los hijos. Y la verdad que está bastante bien presentado. Pero en lo que se refiere a lo que nosotros estamos viendo, él toca un punto bien interesante, porque hasta ahora nosotros hemos hablado en líneas generales cuáles fueron los efectos del pecado original en nuestra alma y cuáles son los efectos del pecado en nuestra alma, en los pecados actuales que nosotros por desgracia vamos cometiendo, pero que debemos de evitar a toda costa. Primero, porque es una ingratitud con Dios. Segundo, porque es lo peor que nos puede pasar, perdemos la amistad con Dios. Alguien que comete un pecado mortal pierde la amistad con Dios y por lo tanto, si muere en estado de pecado mortal, va para el infierno. Pero sobre todo, porque es mucha ingratitud delante de tanta bondad. ¿Cómo nosotros pagar toda la sangre de nuestro Señor Jesucristo con tanta ingratitud? ¿Vale? Pero ahora vamos a bajar un poco más para ver cosas concretas que tal vez nos ayuden a nosotros a comprendernos a nosotros mismos y también a comprender al otro. Y el Padre va a tratar en la 7ª ficha de su libro, nos va a contar que el pecado original hirió al varón y a la mujer de diversa manera. Los dos fueron heridos, pero de diversa manera. Y vean ustedes lo que él dice. El pecado original no hirió de la misma manera al varón que a la mujer. Habiéndolos herido a ambos, los hirió de manera disimétrica, a cada cual a su modo. Ambos fueron heridos por el pecado original, pero no de la misma manera. Varón y mujer serán afectados por las mismas concupiscencias e incurrirán en los mismos vicios capitales, pero de manera diversa. O sea, existirá el orgullo tanto en el hombre como en la mujer, existirá la lujuria tanto en el hombre como en la mujer, pero se expresa de distinta forma. Ambos padecen de la gula, pero la gula del varón está más cerca de la voracidad animal, mientras que la gula de la mujer es más refinada, se inclina más a las golosinas, a los dulces y a las exquisiteces. Pero ¿no les parece interesante eso? ¿No? El varón tiende más a comer mucho, ¿no? A comer, 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 comer. Porque más adelante vamos a ver la forma en que él fue tocado por el pecado original. Y la mujer más es como muy golosa, ¿no? Entonces son distintas las formas de expresión. Ambos padecerán de la lujuria, pero el varón regresará hacia la instintividad animal y la posesividad física, mientras que la mujer tenderá a la posesión afectiva y a la dominación espiritual del alma del varón, ¿no? El hombre va a tener una tendencia más a lo carnal y la mujer más a lo espiritual. Y ahí vuelve a decir, ambos padecen la ira, pero el varón tiende a manifestar y descargar su cólera de forma corporal y física, ¿no? Grita, se enoja, enfada, golpea, etc. A su ira la podríamos llamar una ira caliente, mientras que la mujer tiende a descargar la suya más bien verbalmente,
mediante la palabra que hiere, mientras el agravio, la maledicencia y el maleficio. La mujer hiere con la lengua, o dañando indirecta y astutamente. ¿No? El hombre, por eso es que entre hombres se pegan, se sacan sangre y fue. La mujer no, hiere como, digamos así, como al alma. Y si no puede herir a la persona directamente, busca herir a alguien que el otro quiera mucho. ¿No? Entonces es como muy fina, una maledicencia, muy feo. Por eso la maledicencia es muy común en la mujer. A la suya, aunque sea tremenda, podemos calificarla de ira fría. La del varón es una ira regresivamente animal e instintiva. La de la mujer es una furia más angélica, pero de un angelismo malvado, o sea, demoníaca. Medita más el daño que quiere hacer. Por ejemplo, unos amigos que trabajaban en penitenciaría, ¿no? En las cárceles, ¿no? Contaban que eso se da en muchas cárceles, ¿no? Que hombres separados, mujeres separadas, y que en la cárcel de hombres, cuando mataban a uno, lo acuchillaban, qué sé yo, lo mataban y avisaban que estaba muerto, ¿no? En cambio decía que en la cárcel de las mujeres la torturaban muchas veces, ¿no? Era como más sádica la forma de matar a la mujer que estaba presa, ¿no? Entonces ahí como que se ve la diferencia de la ira masculina y la ira femenina, ¿no? La ira femenina es más cruel y como más aguda, ¿no? Entonces nosotros vemos que ambos padecen de la ira, padecen de la lujuria, pero la expresión es distinta. La mujer va al juez con un ojo morado, da aquí el ejemplo este sacerdote, pero no hay grabación de lo que ella le dijo antes al hombre. Está bueno, ¿no? El ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hubo una pelea, una discusión, el hombre vino y le pegó a la mujer. Obviamente no estamos justificando nada de esto aquí, estamos dando una explicación solo para dar la resalva. Entonces, claro, van a juicio y la mujer llega con el moretón y toda golpeada. Pero no quedó grabado antes todo lo que la mujer le dijo al hombre, de palabras que le hieren y que le dañaron mucho su corazón. ¿No? Entonces nosotros vemos la diferencia que es importante nosotros tomar en cuenta. Si riñen dos varones, es posible que corra sangre y hasta que uno de ellos muera. Entre mujeres, el terreno principalmente de la querella es verbal, y si llegan a las manos, lo que procuran más bien es afear a la otra mujer, desgreñándola y arañándole el rostro. Entonces quieren que sea más fea, ¿no? Porque quieren como que lastimar su alma y no su cuerpo. ¿Se comprende? Es interesante. Y aquí va otro aspecto importante. La disimetría de la herida del pecado original en la naturaleza del varón y la mujer consiste, pues, en que el varón tiende a regresar a lo instintivo y a los apetitos del cuerpo, ¿no? Como que más en el lado animal. En él predominan los apetitos del cuerpo, que es lo que se llama la concupiscencia de la carne. La mujer, en cambio, tiende a desequilibrarse por lo que podemos llamar de su polo angélico, por los apetitos del alma o lo que se llama la concupiscencia de los ojos. Por eso se ha dicho que el pecado dominante del varón es la lujuria y el pecado dominante de la mujer es la avaricia, la ambición. ¿No? Ahora, vamos bien hasta ahí. No quiere decir que no haya hombres ambiciosos ni mujeres con lujuria, no, sino que es una tendencia más en el hombre la lujuria y una tendencia mayor de ambición y de avaricia en la mujer. Una de las consecuencias del pecado original en el ser humano es la pérdida del control racional de las pasiones, ¿no? Se recuerdan que perdimos el don de integridad. A esas pasiones descontroladas se les llama concupiscencias. Son los deseos, afectos y pasiones desordenados y que el ser humano mismo no logra gobernar con su razón, ¿no? Lo que hemos dicho, nuestras malas tendencias, pereza, lujuria, avaricia, etcétera, envidia, todo. Hemos dicho que las concupiscencias afectan tanto al varón como a la mujer, pero no de la misma manera, sino a cada uno a su manera. Los dos quieren las mismas cosas,
pero de manera diferente. Hay un dicho que ilustra este hecho, que es muy interesante. Vean ustedes. El dicho dice así: el varón quiere una casa para tener una mujer, y la mujer quiere un hombre para tener una casa. ¿No les parece muy pintoresco? Muy interesante. Bien, vamos. Aquí vamos a saltarnos una parte para ir a lo que nos interesa. Y aquí viene interesante. El padre va a decir, para resumir, el principal obstáculo para que se entiendan el varón y la mujer en el noviazgo y en el matrimonio consiste en que el pecado original los hirió de manera disimétrica. No produjo lo mismo en el varón que en la mujer. ¿No? Es importante que nosotros comprendamos esto. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que comprender que se casó con un hombre y el hombre tiene que comprender que se casó con una mujer y que ambos están tocados por las consecuencias del pecado original. Ambos están heridos por el pecado original. Y la otra persona está herida y yo estoy herida, solo que de distinta manera. Y eso me va a ayudar a mí a comprenderme a mí mismo y comprender el otro. Hombre y mujer piensan de distinta manera. ¿Cuántos psicólogos, cuántas personas no explican eso? El hombre y la mujer pueden estar hablando del mismo tema y están entendiendo cosas distintas. Y es importante que nosotros tomemos esto en cuenta. Y aquí el padre va a dar la explicación de por qué. Ven qué interesante. Estos mismos hechos los expresa el relato del origen en su lenguaje simbólico, es decir, la Sagrada Escritura. ¿Por qué Satanás la tentó a Eva y no a Adán? Interesante, nunca se pusieron esa pregunta. A Eva la tentó con querer tener la ciencia del bien y del mal y con querer ser como Dios, porque ella es la que podía entrar más fácilmente en la tentación del ejercicio ilegal de la divinidad y la usurpación de la divina providencia. En ella lo que tiende a desordenarse es el polo espiritual. ¿No? Se recuerdan que vimos antes que Eva fue creada sobre todo para completar el lado espiritual del hombre. Por eso muchos tratadistas sobre el matrimonio y todo eso dicen que la mujer ayuda al hombre a hacer las cosas con amor. El hombre ayuda a que la mujer haga las cosas con razón, pero porque la mujer toca más este lado espiritual. ¿Y qué pasó cuando Eva fue como Dios? ¿No? Porque la tentación para Eva fue, y no sabía Dios que cuando comáis del fruto seréis como dioses, ¿no? De dominación, de conocer todo, de manejar todo, de que todo se haga de avaricia, ¿no? ¿Y qué pasó cuando Eva fue como Dios? Cuando Eva pecó, no fue corriendo a comunicarle su conocimiento y poderes a su esposo. Fue, lo tentó y le dio de comer. ¿Para qué? Para atender su parte corporal. Entonces, Eva fue tentada en la parte espiritual. Adán fue tentado en su parte corporal. Lo convirtió en el primer mantenido. Sugiere el relato que descuidó la espiritualidad de Adán, que era su vocación, para la que había sido llamada y a ser compañera del varón, por entender su parte instintiva, sumergiéndolo más en ella. Sugiere que quiso tomar el dominio y el gobierno del varón. Nacía así en ese indiscreto amor tan femenino que domina a los que ama convirtiéndolos en mantenidos o de dominados a base de atenciones. Ese parece ser el tipo de manipulación en que descuella nuestra civilización, que no es tanto machista, sino que está más bien bajo el signo de Eva y efectivamente reduce al varón a macho y así somete al hombre para desactivarlo como líder espiritual digno de ser obedecido. Y entonces Eva es tocada más en la parte espiritual
y Adán más tocado en la parte corporal. ¿Por qué? Pongamos ejemplos concretos para entender mejor. Espero que vayamos bien hasta ahí. Normalmente, ¿cuáles son las quejas dentro del matrimonio? La mujer se queja que se siente un objeto. ¿Por qué? Porque el hombre, que es más tendiente a la lujuria, a la gula, a la ira, ¿no?, que son estas partes más animales, o sea, son vicios capitales que hacen al hombre más a rebajarse a su parte animal, que se siente un objeto, porque su esposo solo quiere que la comida esté caliente, que la casa esté limpia y que ella esté disponible para satisfacer sus pasiones el momento que él quiera. Y al hombre se le olvida que se casó con una mujer, que necesita sentirse amada, que necesita esos detalles, que no es un animal, que no es un objeto, y no es una esclava que está ahí a su servicio. Por otro lado, ¿cuál es la queja más común de los esposos? Que son dominados, que no pueden hacer nada, que todo tiene que ser lo que la mujer, son manipulados, que la mujer quiere controlar todo, que no los deja en paz, ¿no? Entonces está el famoso ejemplo, ¿no?, que se suben al auto y la mujer empieza, cruza, frena, derecha, izquierda, haz aquí, como que el otro no supiera manejar. Quieren dominar todo. Y para eso utilizan estrategias femeninas, ¿no? Entonces saben lo que le gusta, sabe cuáles son sus puntos débiles, etcétera, para así irlo dominando. Por eso el orgullo masculino se expresa en querer ser fuerte, en demostrar que todo lo puede, en que manda, en que quita, que pone. El orgullo femenino es más sutil, porque ella quiere que toda esa fuerza esté a su servicio y ella lo va a manipular y lo va a dominar para que él haga lo que ella quiere. Entonces, el hombre va a tender mucho más a la lujuria, a la gula, a la ira. La mujer va a tender más a la avaricia, ¿no?, a la envidia. Por eso las constantes peleas de mujeres, ¿no?, me dijo, no me dijo, me peleo, me pongo. Y los hombres más se pelean, se golpean y ya estuvo, ¿no? Pero es importante nosotros tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí este autor va a presentar el matrimonio, muy bonito, como un sacramento de sanación. Es decir, cuando la persona se casa y dijo sí delante del altar, estamos hablando de matrimonio dentro de la iglesia, el civil es civil, y peor aún que la gente ya ni se casa por lo civil, solo se junta, ¿no? Es un horror eso ahí. Pero cuando las personas van delante del altar a decirle a Dios el sí, tanto él como ella se están comprometiendo delante de Dios a ser instrumentos de Dios para sanar las heridas que el otro tiene y no para abrir más heridas. Y entonces tienen que comprender que están heridos y que están llamados a curar. Y el sacramento del matrimonio, la vida del matrimonio se convierte en un proceso de sanación mutua, donde se van ayudando a poder sanar esas heridas. Por eso, la iglesia nos va a enseñar a nosotros, ¿no?, que ¿cuál es la solución? San Pablo lo va a decir, ¿no? Esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó su iglesia, ¿no?, y que fue capaz de dar la vida por ella. Un amor verdadero. Y a las esposas les dice, sed obedientes como Cristo fue obediente. Por eso la solución para el hombre es la práctica de la castidad. Sobre todo, ¿no? No quiere decir que no perdió, sino principal. Y la solución para la mujer es la práctica de la obediencia. Para eso
Ambos necesitan de humildad, pero mutuamente tienen que ayudarse. Y el matrimonio se convierte en un sacramento de sanación. Y por eso la importancia del sacramento. Un matrimonio que lastimosamente no se casa por la iglesia, primero vive en pecado. No puede acercarse ni a comulgar ni a confesarse porque está en pecado. Y no quiere salir del pecado. Es como que dejan a Dios afuera de su vida, de su casa. Pueden ir a misa y todo lo que quieran, pero como que le han dicho a Dios, hasta aquí. Hasta aquí tú llegas. Más que eso, no. Pero a través del sacramento del matrimonio, o sea, los esposos ejerciendo el sacramento del matrimonio y con el auxilio de la gracia de Dios, mutuamente se van a ir sanando. Pero para eso es necesario que se practique la amistad matrimonial. Que muchos autores que tratan sobre matrimonio hablan de esto, que es muy bonito. Es que, amigo, yo no sé si ustedes saben, creo que en otras charlas lo hemos tratado, pero la palabra amigo viene del latín amicus, que podría derivarse de animi custos. Es decir, que amigo quiere decir guardián del alma, custodio del alma. Eso es un verdadero amigo, aquel que custodia el alma. Y por eso es Santo Tomás de Aquino quien afirma que desde el punto de vista natural, el mayor grado de amistad que existe es el matrimonio, donde los cónyuges se unen delante de Dios, haciendo el firme propósito de ser guardianes mutuos del alma del otro, de curar sus heridas y ayudarles a santificarse. Y por eso el matrimonio es algo importantísimo. El matrimonio, el amor entre el esposo y la esposa, y de ese amor naciendo los hijos, y ese círculo de amor entre los cónyuges y los hijos, es un símbolo del amor que existe en la propia Trinidad. Y el esposo debe ser verdadero amigo de su esposa, es decir, custodio de su alma. Y la esposa debe ser custodia del alma de su esposo. El esposo respetando y amando a su mujer como Cristo amó a su iglesia, y la esposa obedeciendo a su esposo como Cristo fue obediente. Y para eso debe de existir un verdadero amor. Para que se dé esta amistad matrimonial, esta amistad que sana, esa amistad que construye juntos el hogar, esa amistad que santifica, es necesario que exista un verdadero amor. No ese amor pasional, sensual que hay hoy en día, que es enteramente fuera de lugar. Nosotros vemos que hoy por hoy la palabra amor está muy conspurcada, porque ya, por ejemplo, Lutero y compañía van a decir que no, que nosotros ya estamos culpa del pecado, como que ya somos malos, que nunca podemos ser buenos y que hay que dejarnos llevar por todo. Y si no, va a venir Freud, el supuesto padre de la psicología, que, en fin, que va a decir que no, que nosotros, todas nuestras pasiones, todo lo que hay en nosotros es bueno y que no debemos reprimirlas, que hay que dejarse llevar. Nada que ver. La iglesia nos dice a nosotros que nosotros tenemos una naturaleza herida por el pecado original, pero que con el auxilio de la gracia de Dios se puede sanar. Y esa es la verdad. Y debo de frenar mis pasiones. Entonces, ¿el hombre qué debe de hacer? Debe someter a su razón todos esos instintos por amor a su esposa. Y la mujer debe someter a la razón sus miedos, sus temores, sus sensaciones. Y debe de existir un mutuo amor. Amor, vayamos a los significados más iniciales de la palabra amor. Nosotros vamos a encontrar en Aristóteles, por ejemplo. Aristóteles va a decir que amar es desear el bien del otro. ¿Sí? Cuando yo deseo el bien del otro, estoy amando. Pero si nosotros ya subimos a un grado mayor, a un amor más espiritual, la iglesia nos va a enseñar a nosotros que existe un amor que nosotros podemos llamar de concupiscencia, ¿no? ¿Se recuerdan que vimos que las concupiscencias son todas esas pasiones desordenadas, esos deseos desordenados que hay en nosotros? Este amor de concupiscencia es el amor que se deja llevar por esas pasiones y que es un amor egoísta.
El amor de concupiscencia sacrifica al otro por mi beneficio. Pero hay otro tipo de amor, que es el amor de benevolencia o amor oblativo, que es aquel por el cual yo me sacrifico por beneficio del otro. Y ese es el amor que construye la amistad matrimonial. Ese es el amor que santifica a los cónyuges. Y ese es el amor que debe de ser practicado, sobre todo cuando está bañado por la gracia de Dios y es un amor sobrenatural. Y yo comprendo, como esposo, que me casé con una mujer, una hija de Dios, que debo de santificar y que ella me fue dada como un tesoro. Y también la mujer. Le fue confiado un varón para completar su parte trascendental, para ayudarle. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Muchas veces se da eso, ¿no? La mujer tuvo un problema y se lo va a contar al esposo, está con una dificultad y le empieza a hablar, y el esposo le da la solución. No, pero la solución es esto, y la mujer no quiere saber la solución. La mujer hasta allá muchas veces sabe la solución. La mujer lo que quiere es que el esposo sea empático con ella, ¿sí? Y que sienta el dolor que ella está sintiendo. ¿Por qué? Porque es en el corazón del esposo que la mujer equilibra el suyo. Y la mujer quiere que él le escuche, que le tenga paciencia, porque conectándose las dos almas, los dos corazones, el de ella queda equilibrado. La mujer necesita sentirse amada. El varón, por otro lado, necesita sentirse valorado, tener un espacio y no sentirse dominado, manejado, que no puede pensar, que tiene que hacer todo lo que la otra persona quiere, porque si no ya se enoja. No puede ser. Y entonces tenemos que tener cuidado. El hombre debe de someter sus pasiones a la inteligencia. Y si es necesario sacrificar esas pasiones por amor a ella, hacerlo. Y la mujer debe someter sus miedos y sus sentimientos a la razón por amor a su esposo. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Y es ese amor oblativo, es ese amor de benevolencia que crea esta verdadera amistad matrimonial, ¿no? Que ayuda a que los cónyuges puedan santificarse. Y es necesario para eso la práctica de la virtud. Por eso es San Pablo quien nos va a decir una frase muy interesante. Está en la carta de San Pablo a los Efesios en su capítulo 4, versículos 1 a 6. Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Y aquí dice las claves para que podamos tener un convivio santo y podamos cumplir esta misión de santificar al otro. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. En otro trecho ustedes recordarán el himno a la caridad. La caridad es compasiva, la caridad perdona todo, la caridad no. Y esa es la meta. Así debe de ser, como debe de existir ese amor de benevolencia entre cónyuges, entre hermanos, entre amigos. Ese es el verdadero amor, que lucha contra los efectos del pecado original en nuestra alma. Ahora, alguien diría, ¿y cómo es posible cumplir esta misión? Porque ya tengo los efectos del pecado original dentro de mí. Tengo los efectos de los pecados actuales que cometí. Estoy herido. ¿Cómo voy a poder ayudar al otro? ¿Cómo voy a cumplir esta vocación? Con la gracia de Dios. Y es por eso que no puede existir un convivio santo. No puede existir una persona que desea santificarse sin el auxilio de la gracia de Dios. ¿Y cómo se adquiere la gracia de Dios? A través de una vida espiritual bien llevada.
¿Qué es la vida interior? La vida interior es la vida de Dios dentro de nosotros, que inicia a través del bautismo, a través de la gracia de Dios, y que va creciendo en intensidad a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la penitencia, a través de los sacrificios, a través de las pruebas, ¿no? Esa vida interior se va fortificando y es la que me da la gracia, la fuerza para poder cumplir esa misión, para vencer mis pasiones, para poder dominarme a mí mismo y así ser un instrumento útil para la santificación de los demás. El doctor Plinio, por ejemplo, en algunas charlas que dio sobre el arte de la conversa, él decía, la primera norma es que yo cuando voy a entablar la conversación con otra persona, es querer la santificación, el bien del otro, es amarle, desearle el bien. Si yo no tengo ese deseo en mi corazón, es una conversación vana. Y sin el auxilio de la gracia de Dios, no pensemos que vamos a alcanzar esta meta. Sin Dios nada se puede. Con Dios todo se puede. Te basta mi gracia. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Entonces, es importante que nosotros tengamos una vida espiritual bien llevada. Sin vida espiritual, nosotros no vamos a ser capaces de poder cumplir nuestra misión, de poder dominarnos a nosotros mismos, de poder santificarnos. Sin Dios no podemos nada. Y tenemos la obligación de santificar y ayudar a curar las heridas de aquellos que nos rodean, sobre todo cuando hablamos del matrimonio, que están llamados a santificarse mutuamente. Recordemos que el fin del matrimonio es la santificación de los cónyuges, la procreación y la santificación de los hijos. Esa es la finalidad para la cual Dios creó el matrimonio. Sin la gracia de Dios no vamos a poder. Sin la gracia de Dios será imposible, pero con la gracia de Dios todo se puede. Y es eso, un pequeño resumen de lo que queríamos compartir, ver un poquito en líneas generales cuáles fueron los efectos del pecado original en el hombre, luego los efectos del pecado en nuestra alma, luego profundizar un poco más y ver cómo son distintos en el varón y la mujer. Y eso nos va a ayudar a nosotros a identificarlos, para nosotros conocernos y poder ayudar al otro. Pero también vimos la vocación, la misión que cada uno de nosotros tiene de santificarse a sí mismo y santificar a aquellos que nos rodean, sobre todo cuando hablamos del matrimonio. Y cómo debemos de tener paciencia con nosotros y con los demás. Y que si no es con el auxilio de la gracia de Dios, no lo vamos a alcanzar. Espero haber sido claro, espero que sea para el bien de las almas. Si hay dudas, por favor, no duden de ponerlas aquí en los comentarios, que las leemos y las respondemos. También pueden dejarlos aquí en el chat. Y que sirva para nuestro bien, pidiéndole al Señor que nos ayude a ser santos a todos, por intermedio de la Virgen. Muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir. Y no se olviden de darle like, de suscribirse al canal y también de compartir con las personas, porque todo eso nos ayuda a poder llegar a más personas. Y así, juntos, sigamos evangelizando por estos medios. Vamos a rezar para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por su tiempo. No se olviden compartir, darle like y suscribirse. Y juntos sigamos evangelizando por estos medios. ¡Salve María!